Hola a todos, bienvenidos amigos de Materia Oscura, vuestro canal de ciencia en YouTube. Hoy nos vamos a sumergir de lleno en la que podríamos considerar como la pregunta de todas las preguntas. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué fue exactamente lo que nos hizo humanos? ¿Cuál fue la tecla que se pulsó en nuestro ADN para que pasáramos de ser un primate más a ser una especie capaz de escribir poemas, de construir telescopios, que se pregunta por su propio origen y que, a pesar de su fragilidad física, ha terminado por dominar todo el mundo, el planeta entero? La respuesta, o al menos una parte de esa respuesta, resulta que podría estar en un pequeño interruptor genético, diminuto interruptor, un interruptor que, según un nuevo y revolucionario estudio, ha sido la clave para la configuración de nuestro cerebro. Pero os cuento, no es la primera vez que hablamos de este tipo de cosas. Ya sabéis, el ADN, que es como ese gran libro de instrucciones que define lo que somos, todavía está lleno de misterios. Pero hay una cosa que sí que sabemos, y es que a lo largo de la historia de nuestra evolución ha habido numerosos, ¿cómo llamarlos?, errores, o mejor dicho, de mutaciones que no se pueden considerar como un simple tropiezo evolutivo de poca monta, sino auténticos saltos gigantescos, saltos cuánticos en la calidad de lo que somos, ¿no? Es decir, variaciones profundas. Pensar, por ejemplo, en un manuscrito antiguo, uno de esos que se van copiando a mano de generación en generación. Pues la mayoría de las veces los escribas pues cometen errores menores, erratas pequeñas, pues cosas sin importancia. Pero de vez en cuando uno de esos escribas, sin saberlo, pues introduce un cambio radical. Pues cambia una frase y eso transforma el significado del texto por completo. Bueno, pues eso mismo es lo que ocurre también en nuestro ADN. Durante mucho tiempo, y de esto también hemos hablado, los científicos se han centrado únicamente en los genes. Los genes son, digamos, las frases de letras que codifican las proteínas, que son las piezas fundamentales que construyen nuestros cuerpos. Pero, ¿qué hay de los espacios en blanco? ¿Qué hay de los espacios que se repiten? ¿Qué hay de todos esos espacios en nuestro ADN, casi más del 50%, que no parecen tener ninguna función, que no codifican ninguna proteína? Pues con cierto desprecio siempre nos hemos referido a todo eso como a basura, ADN basura, restos de antiguas mutaciones que se quedan ahí acumuladas y que no hacen más que ensuciar nuestro genoma. Pero, ojo, la investigación de las últimas décadas nos ha enseñado que todo ese material silencioso está muy lejos de ser inútil. De hecho, es la orquesta que dirige y que organiza al resto de los genes, los que sí se expresan en proteínas. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esta orquesta? Bueno, ahí es precisamente donde entran en juego unas regiones muy específicas que se llaman HARS, regiones aceleradas humanas, por sus siglas en inglés. Son regiones, por así decirlo, en esas regiones es donde están esas erratas de las que os hablaba hace un momento. Son secciones del genoma que han cambiado, que han acumulado mutaciones, pero a un ritmo muy elevado, mucho más que el resto del ADN. Son regiones muy concretas que parece que varían, mutan, evolucionan mucho más deprisa que el resto. Y es un ritmo, ya os digo, inusualmente alto, sobre todo desde que nos separamos de nuestros parientes vivos más cercanos, que, como sabéis, son los chimpancés. Eso fue hace unos 5 millones de años, y cuando eso sucedió, los caminos evolutivos de humanos y de chimpancés tomaron rumbos distintos. Y en ese camino, nuestro ADN, pero no el de ellos, empezó a reescribirse de esta forma rápida y novedosa. Y no fue algo hecho al azar. Se podría decir, para que lo entendáis bien, que los HARS son los puntos neurálgicos de esa reescritura del ADN. Los científicos llevan años persiguiéndolos porque son zonas muy privilegiadas y además porque sospechan que precisamente esas zonas son las responsables de muchos de los rasgos que nos distinguen de los demás primates. Pues rasgos que van desde la capacidad de caminar sobre dos extremidades, la bipedestación, hasta, por supuesto, la asombrosa capacidad de nuestros cerebros, que no tiene igual, ¿no? Es como si el destino o la evolución, o como queráis llamarlo,
hubiera marcado esas regiones genéticas para que evolucionaran a una velocidad mucho mayor de lo normal. ¿Y qué es lo que han descubierto estos investigadores? Bueno, pues un equipo de la Universidad de California en San Diego acaba de conseguir identificar una de estas regiones en particular, una región que han llamado HAR 123. Y lo que han descubierto y que acaban de publicar en Science Advances, pues la verdad es que suena casi a ciencia ficción. Y es que resulta que esta región del genoma HAR 123 no es un gen en sí mismo, es decir, no es una instrucción concreta que sirve para construir una proteína determinada, no. En vez de eso, es algo mucho más sutil y a la vez mucho más poderoso, porque es lo que en el argot científico se conoce como un potenciador transcripcional, o en lenguaje llano, un regulador de volumen molecular. Imaginaros una emisora de radio que tenga 1000 canales distintos. Bueno, pues un gen sería un canal, de lo que queráis, por ejemplo, el de música clásica. Vale, pues HAR 123 ni sería el canal de la música, ni tampoco la música en sí misma. Sería, fijaros, el mando a distancia de la radio. Es decir, el que decide qué canal se activa, en qué momento del día se activa y con qué volumen se activa. Es el que dice, ahora música clásica a todo volumen, o por la noche canal de noticias pero con un volumen muy bajo. Es como un director de orquesta que no toca ningún instrumento, pero que hace que todos los instrumentos suenen en armonía. ¿Y cómo se aplica esto al genoma? Pues en el caso concreto de HAR 123, los investigadores se han dado cuenta de que este potenciador se dedica, porque hay muchos potenciadores en otros lugares del genoma, pero este en concreto se dedica a una tarea específica, y es regular el desarrollo de las células progenitoras neurales. ¿Esto qué son? Pues las células madre de nuestro cerebro, las que dan lugar a los dos tipos principales de células cerebrales, que como sabéis son las neuronas, que son las que se encargan de transmitir información, de pensar, de sentir, y las células gliales, que son como el andamiaje, el soporte vital de las neuronas, algo así como su servicio de mantenimiento, podríamos decir. Pero lo más impresionante no es esto, no es solo que HAR 123 promueva el desarrollo de estas células, sino que también influye en la proporción que va a haber en el cerebro entre neuronas y células gliales. Es decir, decide cuántas va a haber de cada tipo. Y no solo eso, sino que además los investigadores han podido comprobar en sus pruebas de laboratorio, en células cultivadas en sus placas de Petri, pues han podido comprobar que la versión humana de HAR 123 tiene efectos moleculares y celulares muy distintos a la versión del mismo HAR que tienen los chimpancés. Es como si nuestro mando a distancia hubiera evolucionado distinto, más rápido, para afinar mejor el cerebro, para darle la forma que nos hace únicos. Y os podréis preguntar, ¿y todo esto para qué sirve? Pues vamos a ver, si no os ha quedado todavía lo suficientemente claro, los autores del estudio lo que dicen es que la función última de este HAR 123 y de la forma en que regula el desarrollo cerebral es ni más ni menos que la de potenciar una de nuestras habilidades más distintivas y sutiles. ¿Y cuál es esa habilidad? Pues la flexibilidad cognitiva. ¿Y qué diantres es eso? Pues ni más ni menos que la capacidad que tenemos para desaprender lo que ya sabemos y reemplazarlo por un nuevo conocimiento. Dicho de otra manera, es la habilidad para cambiar de opinión, para adaptarnos a una situación nueva, para resolver problemas rápidamente, problemas de formas inesperadas. Es decir, es nuestra capacidad de adaptarnos a lo que está sucediendo en tiempo real. Pensar en un ejemplo sencillo. Un niño que aprende a sumar con los dedos, ¿vale? Que es lo que le han enseñado, los deditos, o 1, 2, 3, o 1, 2, 2 más 2 es 4. Pues la suma de 2 más 2 es 4. Pero luego en el colegio lo que le enseñan es a usar su cabeza, a sumar de forma abstracta. Y el niño es capaz de desaprender el método de los dedos para adoptar el nuevo. Y otro ejemplo más directo, pensar en una persona que toda su vida ha conducido por la derecha y que de repente se va de vacaciones a Londres y por narices tiene que conducir por la izquierda. Bueno, la flexibilidad cognitiva es lo que le permite desaprender
un hábito profundamente arraigado, el de conducir por la derecha, para empezar a hacer una cosa nueva, que es conducir por la izquierda. Esta capacidad, si lo pensáis bien, es algo que nos separa de forma significativa de todas las demás especies de animales. Es lo que nos permite innovar, crear, adaptarnos a entornos que cambian a una velocidad pasmosa. Es, por lo tanto, una pieza clave en lo que nos hace ser una especie capaz de construir sociedades complejas, de desarrollar tecnologías. Sin esa flexibilidad, pues resulta que, igual que el resto de los animales, estaríamos mucho más atados a nuestros instintos y a las respuestas automáticas, igual que el resto de los animales. Pero claro, ese interruptor también puede fallar. Y por eso la investigación tiene en cuenta esto. Porque claro, si hemos encontrado un interruptor que es clave en nuestra evolución, pues ¿qué pasa si ese interruptor falla? Pues los autores del estudio creen que la investigación de los HARS, y en concreto de HARS 123, podría darnos pistas sobre las causas moleculares de algunos trastornos del desarrollo neurológico, como por ejemplo el autismo. A ver, no se trata de decir que HARS 123 sea la causa del autismo, ni mucho menos, no quiero decir eso. Pero entender la manera en que un regulador de volumen como HARS 23, tan crucial, puede influir en la arquitectura cerebral, pues podría abrir nuevas vías para entender y, quién sabe, si tratar ese tipo de trastornos. Es como si el entender cómo se construyen las casas, cuando entendemos cómo se construyen las casas, fuéramos capaces de detectar las fallas en los cimientos que causan problemas en la estructura, ¿no? Es un ejemplo que se me ocurre ahora, ¿no? Este estudio, sin embargo, solo es el principio. Los científicos, claro, necesitan profundizar en el mecanismo molecular de HARS 123, es decir, saber exactamente qué moléculas se activan en qué momento y cómo funcionan, para entender completamente cuál es su acción. Pero el que han dado ya es un paso gigantesco, un paso monumental. Es un paso que nos muestra otra vez que los secretos de lo que somos no siempre están en las partes obvias, sino en los detalles, en los pequeños interruptores, en las variaciones sutiles de un código genético que se ha ido reescribiendo a lo largo de millones de años y que ha dado como resultado lo que somos en la actualidad. Este estudio, en definitiva, nos deja con la evocadora idea de que lo que nos hace humanos podría no ser un superpoder que no tienen los demás animales o un gen milagroso, sino la sutil capacidad de nuestro ADN para regularse a sí mismo, para afinar el cerebro como si fuera un instrumento perfecto, permitiéndonos adaptarnos a cualquier cambio, o como diría un filósofo, desaprender para aprender de nuevo. Y con esta reflexión, pues nos despedimos por hoy, aunque no sin antes recordaros que volveremos a estar la semana que viene con nuevos hallazgos científicos fascinantes que van más allá de nuestra investigación. No olvidéis suscribiros, no olvidéis seguirnos también en las redes sociales, en Instagram, en TikTok, y por supuesto nos vemos el miércoles que viene. Somos Mo.